Bom dia, irmãos. Es un placer estar aquí otra vez para pregar a palabra del Señor. Vamos a continuar, vamos a seguir con la lectura de Hebreos, el capítulo 1, por favor. Dice o Senhor: a nós falou-nos nestes últimos días pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplandor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. No último domingo nós estuvimos falando acerca da revelação de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Nós pudimos comparar aquela revelação no passado, y decíamos que había sido Deus había falado a nuestros pais pelos profetas, y esa revelación fue en secuencia, fue gradual, tuvo un desenvolvimiento, tuvo un progreso, mas ese progreso no está no Nuevo Testamento, sino que a revelación en el Nuevo Testamento es considerada como un amén, como un punto final de la revelación. Es el mismo Cristo, Él llenó todo aquello que se esperaba como cumplimiento de los profetas, de la ley. Entonces Él vino a ser ese punto final. Tenemos esa revelación en el Antiguo Testamento gradual, mas tenemos un amén en Cristo. Él es o amén. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Veíamos que el sentido de esta carta era confortar a los hermanos que habían creído a pregación de la palabra, mas luego, después, con la situación difícil que ellos estaban viviendo, muchos estaban procurando volver atrás, volver a las antiguas prácticas judías y volver a pertenecer al pueblo de Israel. Mas el autor de la carta presenta a ellos una razón sustancial, una razón definitiva de por qué la nueva revelación en Cristo es superior a la antigua revelación, por qué la nueva vida que se ofrecía en la palabra de Dios es superior a aquella que se ofrecía en el Antiguo Testamento. Él, con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, él presenta ahora una demostración de cómo aquellas antiguas revelaciones habían sido una sombra de lo que ahora se presenta. Mas, en los primeros 4 versículos de la carta nos podemos encontrar un resumen, una exposición, una expresión de lo que es el fundamento de la carta. Esta carta está fundada en la excelencia de Cristo. Todo lo que ofrece el autor de Hebreos es la excelencia de Cristo como razón suficiente para no volver atrás, como razón suficiente para llamar a los cristianos al amor y a las buenas obras. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo ha preservado, ha guardado para estos días, para que nos seamos alentados también, confortados, llevados al amor, a las buenas obras y a la perseverancia. Entonces, hoy vamos a ver este pasaje que hemos leído y que tiene una expresión muy particular, una expresión muy
muy clara acerca de esta excelencia de Cristo, y lo hace en 7 expresiones, en 7 afirmaciones. Estas 7 afirmaciones vienen a presentar a Cristo en esa excelencia, más también presenta a Cristo en todo su oficio, en todo su trabajo, en toda su importancia para nosotros. Vamos a ir viendo punto por punto y vamos a ver por qué esta es la base o fundamento para nuestra fe, para nuestra vida cristiana. El pasaje presenta a Cristo en primer lugar como a revelación de Deus. Mas a primeira expresión es Cristo foi feito heredero de todo. Esa es una expresión que nos tenemos que recibir con mucho cuidado, con mucha precaución. En ocasiones he visto que esa expresión es usada para hablar de una subordinación do filho ao padre, mas no es a idea. Nos tenemos que contemplar estos 7 afirmaciones en conjunto. Esto es una sola idea expresada en estas 7 afirmaciones. ¿Por qué 7? Podemos preguntarnos. No es que el número 7 no tiene un poder esotérico, no tiene magia, mas es una forma de expresar a plenitud las cosas, a perfección. Entonces, que el Espíritu Santo haya preservado esta palabra, estas 7 expresiones, nos comunica a nosotros, nos dice que esta idea es completa, esta es una expresión completa y lo que se expresa es perfecto. Entonces, ¿cómo es perfecto? Porque Cristo es perfecto y esto es lo que vamos a ver, en qué sentido se nos comunica esa perfección para que nos seamos edificados, podamos crecer en la palabra de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos comunica que Cristo fue hecho heredero de todo, nos podemos pensar rápidamente en el Salmo número 2, el Salmo del corazón de Cristo. Ese salmo que expresa a majestad divina del Señor nos dice que o Pai se complace, tiene su gozo en dar a Cristo toda posesión, todo dominio, todo poder. Mas hoy podíamos leer Deuteronomio capítulo 5 y podemos ver que Deus es celoso. Él no comparte su gloria con nadie, Él no comparte su dominio, su poder con nadie. Entonces, esta es una declaración de la divinidad de Cristo. Cristo no puede no ser Dios, no puede, porque si Cristo no fuera Dios, no fuera Deus, entonces Deus no puede dar dominio a Él, Deus no puede dar gloria a Él. O único que puede recibir gloria de Deus es Deus, nadie más. Entonces, esta es una expresión de la divinidad de Cristo. Recordemos, lembremos que esta carta fue escrita para hebreos, para judíos, para gente que tenía en sus corazones el conocimiento de la ley, el conocimiento de las ceremonias, el conocimiento de las antiguas revelaciones. Ellos sabían muy bien que Dios no comparte su gloria con nadie. Para ellos esto era muy claro. Entonces, en el Salmo 2, versículo 8, dice: pídeme y eu te daré os gentios por heranza e os fins da tierra por tua posesión. Deus, que se presenta no monte Sinaí como el supremo rey, como supremo gobernante de la tierra, de toda la creación, está ahora dando
su poder a Cristo. Mas aquí se usa a palabra herencia, ¿no? Como heredero. Nos estamos acostumbrados que cuando una persona muere, esa persona deja una herencia para sus descendencias. Mas esta no es la idea de esa expresión. No estamos diciendo que o pai va a morir y va a dejar ao filho, a su herencia. Eso es una obra dentro da Conselho da Trinidad que muestra a complacencia que ten o Padre como o Filho, o Padre como o Espírito Santo. O mismo Cristo dice que todo lo que es del o Pai es de Él, y todo lo que es de Él es de o Pai. Entonces, no hay aquí un trabajo, un trámite, no hay aquí un proceso de muerte y sucesión. Esto es la comunión que ellos estén dentro de la Trinidad. Luego, el autor da carta sigue con la segunda expresión y dice, hablando de Cristo, dice, porque hizo el universo. ¿No? Juan capítulo 1 podemos leer que dice, todas esas cosas fueron feitas por Él. E sen Él nada do que foi feito se fez. Colosenses capítulo 1 dice, porque en Él fueron criadas todas as coisas que nos céus e na terra, visibles e invisibles, sexan tronos, sexan dominación, sexan principados, sexan potestades. Todo foi criado por Él e para Él. Cristo no es solamente una causa material de la creación, no es esta la expresión. O que Cristo es a razón de existencia, a razón de la creación. Para Él fueron feitas todas esas cosas. Entonces, eso nos muestra también cómo esa divinidad de Cristo es eterna también. Ya nos habló de su divinidad, ahora nos habla de su eternidad. Recordando al Evangelio de Juan, nos podemos pensar, él estaba en el principio de la creación, Él estaba con Dios desde siempre. Podemos ver también que tiene una concordancia, tiene una similitud con la presentación que hace Proverbios, no capítulo 8, que dice que Cristo, a sabiduría de Dios, estaba con Él ordenando todas esas cosas, como arquitecto, dice. Entonces, vemos la importancia de Cristo. Vemos que Cristo esto es una medicina, un remedio para aquellas ideas de adopcionismo, donde no se habla de una eternidad de filio, y otras ideas que pueden pensar acerca de filio como una persona humana, como una persona solamente humana. O sea, fue 100% hombre, pero fue también 100% Dios. Él es todo Dios. Entonces, vemos cómo el autor de la carta, en un sentido muy pedagógico, muy como maestro, como profesor, está dando a estos hebreos a razones para creer, para estar firmes en su fe. Luego, y esto es muy importante también, dice que Él es el resplandor da sua gloria. A imagen da sua persona, da sua substancia, tenemos en español, a sua substancia, a sua persona. Eso, para un hebreo, son grandes palabras, son palabras mayores. Si algo sabía un hebreo era que nadie puede ver a Dios y vivir. Nadie puede ver a Dios y vivir. No hay forma, no hay. Mas el Señor Jesús expresó esa condición de Él cuando a Felipe, lo dice en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, dice, que me ve a mí, ve al Pai. Entonces,
Eso, para un hebreo que tenía conocimiento de tantas imágenes que Dios había dado de su gloria, nos tenemos a zarza ardiente con Moisés, o Monte Sinaí, como leíamos hoy, a la nube sobre el tabernáculo, sobre el templo. Y son todas imágenes, o la visión de Ezequiel, de Isaías, son imágenes que expresan un poder terrible de Dios, un poder asombroso, maravilloso, un poder enorme, grande del Señor. Y sabemos que esas son solo sombras de lo que Dios reveló luego en Cristo, solo sombras. Entonces vemos que este poder terrible en el monte Sinaí, donde la gente o los animales no podían acercarse porque morían, entonces ahora tenemos a revelación suprema en Cristo. Mas, ¿cómo se presentó Cristo? Se presentó en terrible poder, se presentó con abundancia, con majestad, o se presentó como el más humilde de los hombres, porque ese fue su estado de humillación. Mas, esto es algo que nos tenemos que tener presente, que lembrar cada día, que Dios es el Rey de toda la creación. Dios es el Señor de toda la creación. No podemos pensar en Cristo falando a sus apóstoles, a sus discípulos, a las personas, sanando, sufriendo, muriendo en la cruz, resucitando, siendo perseguido por autoridades. Mas eso no expresa su majestad, eso expresa su amor por nosotros. Porque todo eso fue o que Él sufrió por amor. Mas, cuando Él cumplió su tarea, Él fue sentado a la diestra de Dios. Entonces, no podemos olvidarnos de que Él es el Rey de la creación. Y esto es importante para lo que vamos a ver al final. También se nos dice que Cristo estaba con el Padre, sustentando todas esas cosas, con la palabra de su poder. Nos sabemos, entendemos que, y siempre relacionamos a Upai con la creación, y leemos en Génesis que Él creó todas esas cosas con su palabra. Y John nos presenta a Cristo como el Logos divino. Logos es una expresión filosófica, más la idea que hay detrás es ese poder en acción, esa comunicación. Por eso en español, no sé si en portugués también, fue traducido como o verbo. Entonces es una palabra con acción, una palabra que se pone en acción y que provoca un efecto. Entonces nos tenemos a Cristo como o verbo. Tenemos a Cristo como Logos divino. Mas ahora nos dice que con su palabra Él sustenta todas esas cosas. Todas esas cosas. Es decir, no podemos pensar en su estado de humillación. ¿Seguía siendo Cristo o sustentador de todas las cosas? Evidentemente sí, porque por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Eso también es un buen remedio, es una buena medicina para entender que cuando Cristo muere en la cruz, es su humanidad la que muere en la cruz. Su divinidad no puede morir. Él no puede morir. Él siempre tuvo dominio sobre su vida. Él tuvo, su muerte no fue una muerte en debilidad, fue una muerte en poder, fue una muerte con decisión, porque esa era su misión, era su cometido. A eso Él vino, a morir, mas lo cumplió perfectamente, como el Padre había pensado, designado. Ahora, el autor de la carta hace un giro, parece un cambio, ¿no? de rumbo, una mudanza. Venía hablando del poder de Cristo, mas ahora nos habla de perdón de los pecados. Y esto es lo que Él está presentando a estos hebreos. Este Cristo
Este Cristo que estuvo desde siempre, este Cristo que es toda a divinidad, que es todo Deus, este Cristo es quien vino para el perdón de los pecados. Ahora, ¿cómo dice que vino para el perdón de los pecados? ¿Cómo hizo esa purificación? Dice, habiendo feito por sí mesmo a purificación dos nosos pecados, por sí mismo. Eso es lo más importante de esta expresión, por sí mismo. ¿Cómo por sí mismo? Porque él fue enviado por su Pai, mas él también tuvo la voluntad de morir por nosotros. También fue su decisión morir por nosotros. Ahora, también esta expresión lo que indica es de qué manera él hizo esa purificación por nuestros pecados. Y lo pueden ver en toda la carta a los hebreos, cómo se expresa esta superioridad de Cristo sobre todos los sacrificios que se habían hecho en la antigüedad. La sangre de Cristo es superior a la de todos los animales que habían sido sacrificados. Incluso, todavía más, la sangre de Cristo es superior, dice, a la de Abel, como un hombre que se presenta como un hombre justo. Mas esta es esa sangre que limpia nuestros pecados. Se nos muestra que todo lo que había sido antiguamente no tenía el poder para salvar, que sí tiene la sangre de Cristo. Entonces, por sí mismo, por su propio cuerpo, se dice, por su propio cuerpo, Cristo abrió un nuevo camino para nosotros. Un camino nuevo y vivo. Un camino que nadie puede cerrar. Entonces, esa es la superioridad de Cristo. Esto es lo que el apóstol está presentando a los hebreos como un camino, o único camino. Porque se nos dice que el antiguo camino está cerrado, está fechado, está para siempre. No podemos alcanzar esa salvación que la ley ofrecía, que el pacto de obras ofrecía. Esa alianza de obras no tiene la capacidad de darnos un camino para salvación. Y dice que al final, esto es una expresión que no sabemos o podemos pensar cómo los hebreos entendían cuando, lembrando el Evangelio de Marcos, el Señor Jesús confronta a los fariseos que decían que tiene este poder para perdonar los pecados. ¿Quién es este que puede perdonar los pecados? ¿Quién es? Solo Dios puede perdonar los pecados. Y evidentemente el apóstol nos está diciendo, solo Dios puede perdonar los pecados. Y es Dios quien está perdonando los pecados. Es solo Él quien tiene esa capacidad, ese poder para perdonar los pecados. Luego se nos dice que habiendo cumplido Cristo esta tarea, este trabajo, se sentó en la derecha de la majestad de Dios. Los sacerdotes, cuando ellos estaban haciendo su tarea, su labor, ellos estaban siempre de pie, siempre porque estaban ofreciendo sacrificios. Entonces, esta expresión tiene dos implicaciones. La primera, el trabajo del Señor fue cumplido. Los sacerdotes solo pueden sentarse cuando habiendo cumplido su tarea. El trabajo del Señor está finalizado. Él presentó un sacrificio perfecto de una vez para siempre. No hay necesidad de otro sacrificio. Su sacrificio fue total. Mas tiene una segunda implicación. Cristo es Dios. Es Dios. Porque ¿quién puede sentarse en la presencia de Dios? ¿Quién puede tener un trono en la presencia de Dios? Solo Dios. Esta es una expresión muy grande, enorme, maravillosa, la majestad de Cristo.
Cristo no es un buen hombre como un buen hombre, como muchos piensan. Cristo no es solo un profeta, como otros pueden decir. Cristo no vino a la tierra a traer principios. Cristo vino a transformar nuestra realidad, que estábamos muertos en delitos y pecados, en transgresiones, para llevarnos a esta gloria que Él tiene conjunto con el Padre. Entonces, esto es lo maravilloso. Y dice que ha sido fue feito tanto más superior que los ángeles. Que su nombre es todavía más grande que los ángeles. Él no es una criatura. Él es Deus, eterno Deus. Él es poderoso Deus. Él es nuestro Deus. Él es el Deus que vino para nosotros. Entonces, estos 7 puntos vienen a expresar, vienen a enseñar lo que nos podemos llamar los 3 oficios, las 3 tareas de Cristo. Estos 3 oficios surgen del cometido de su Pai. ¿Cuál es el cometido? El Pai llamó a Cristo como mediador. Ese es el oficio que el Pai dio para Cristo. Él envía a Cristo como mediador, como cabeza de una nueva alianza, como representante de la humanidad para un nuevo pacto, para una nueva alianza. Entonces, ¿por qué? Porque los hombres no teníamos ninguna esperanza, como dice Pablo. Cuando estábamos sin Deus, estábamos sin esperanza. No teníamos ningún futuro al que aspirar, al que buscar. Mas eso fue lo cometido del Pai. ¿Cuáles son estos 3 oficios? Los 3 oficios son profeta, y nos podemos ver como en estos últimos días, en estos últimos tiempos, Deus falou por medio de Cristo, por medio de su Filho. Él cumplió con su labor, con su tarea de profeta. Luego se nos dice que él también es sacerdote, es el segundo oficio, sacerdote. Aquí también está expresado cuando dice que él presentó la purificación de nuestros pecados. Entonces, él cumplió oficio de profeta, de sacerdote, mas luego se nos dice acerca de Cristo reinando. Cristo reinando a la derecha del Pai. Y eso es el oficio de rey. ¿Cómo ejerce el oficio de rey? Nos tenemos nuestros catecismos, nuestra confesión de fe, que explican estos oficios, y se nos dice que él reina, él es rey soberano, guardando a su iglesia. La intención de Cristo es guardar su iglesia. ¿Cómo? Frenando a sus enemigos, guiando a las congregaciones para el conocimiento, alentando a buenas obras, poniendo en nosotros el querer y el hacer. Esta es el modo en que Dios reina sobre su iglesia, que no es un reinado del todo diferente del que ejerce con las obras de la providencia, como hablábamos no último domingo. Entonces, es este Cristo, el completo profeta, el completo sacerdote o completo rey, quien fue enviado por su Pai para nuestra salvación. Fue este Rey de la Gloria, quien fue enviado para ser humillado. Él cuando vino a nuestra tierra, ¿cómo vino? Como un hombre nacido de mujer, feito bajo la ley. Él se sometió a la ley. El supremo gobernante se sometió a la ley. ¿Mas para qué? Para cumplirla. Para que la ley no tuviera ningún poder sobre él.
Él la cumplió perfectamente. Él cumplió con toda justicia, dice, cuando habla con Juan o Bautista. Él cumplió toda justicia. A ley no tiene ningún poder, ninguna demanda para él. Él la cumplió perfectamente. Entonces, si este perfecto Dios, este perfecto hombre, vino por nosotros, por nos podemos pensar acerca de lo que dice o Salmo. ¿Quién es o hombre para que Deus pense en nos? Para que consideren nuestras miserias, nuestros pecados. Es maravilloso ver a Deus. Podemos pensar acerca de las mitologías, las fantasías de los hombres. Ningún Deus se podría humillar para salvar a la humanidad. Solo nuestro Deus nos mostró este camino que es único, donde es Deus viniendo a rescatar a su pueblo. Y esta es la obra de Cristo. Por el cumplimiento perfecto de la ley, Él cargó con nuestras iniquidades. Mas esto nos hace también pensar acerca del pacto de la redención, del pacto de la salvación, de gracia. Mas, ¿por qué? Porque Cristo tenía que haber pactado, tenía que haber hecho una alianza con Deus para que el cumplimiento perfecto de la ley sea suficiente para salvar a su pueblo, a aquellos que Él escogió en la eternidad. Entonces, cuando la palabra nos dice que nos fuimos considerados en su corazón en la eternidad, es cierto. Y es la única forma posible en que nos podríamos ser salvados. Esto es lo que nos lleva a pensar. ¿Cuál es, entonces, como decíamos no último domingo, cuál debe ser nuestra respuesta a Dios? Este perfecto Deus, este maravilloso Deus, o amén, aquel que él fala una palabra y a creación obedece. El que tiene poder para crear mundos y destruirlos. El que tiene poder para crear los tiempos. Este mismo Deus es quien murió en la cruz por mí, para mi salvación. Entonces, ¿cómo debo responder? Y esta es la exhortación que hace el apóstol para los hebreos. Vosotros recibieron esa tan grande salvación. No podemos descuidarla, no podemos perderla, no podemos arruinarla, quiero decir, ¿no? No podemos despreciarla. Esta salvación es tan grande porque el mismo Salvador es tan grande, porque mis pecados son tan grandes. Entonces, él no tenía ninguna esperanza, él no tenía ningún camino, mas Dios vino a la tierra a morir para que él tuviera esa esperanza, esa salvación. Entonces, ¿qué es lo que dice el autor de la carta? Esto es el fundamento para que usted sea movido a amor, a buenas obras, a perseverancia. Amor, porque la motivación de Cristo para salvarme fue amor. Fue amor. Amor al Padre, amor al Espíritu Santo, amor a nos. Fue amor. Eso fue la motivación. Más, a salvación de Dios nos llama también a buenas obras. ¿Por qué? Porque si la motivación fue amor, la forma en que Dios nos salva es con santidad. Nos estamos llamados a obediencia. Así como
o amor do Pai se manifiesta a nós por provisión, dándonos o que nos necesitamos, noso amor para o Pai se manifiesta en obediencia. Tenemos el quinto mandamiento, honrar padre y madre, honrar pai y madre. Entonces, ¿cómo se manifiesta nuestro amor? En obediencia. O dice el Señor Jesús, dice, si você me amas, você obedece, guarda o meu mandamento. Mas, ¿cuál es ese mandamento? Él dice que junto con el escriba dice que hay dos mandamentos. Amar a Dios con todo nuestro ser, amar ao prójimo, a los hermanos, como a nosotros mismos. También nos dice, para dar forma a ese mandamento, nos dice, un mandamento nuevo, ¿cuál? Que você ame a tu hermano como eu te amo, como Cristo ama a iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? En su totalidad, dando su vida por la iglesia. Entonces, nos estamos llamados para dar nuestra vida por nuestros hermanos. Todos aquellos que invocan el nombre del Señor merecen que nos podamos vivir y morir para ellos. Entonces, como decía, para ir terminando, nos llama al amor, a las buenas obras. Las buenas obras, la Confesión de Westminster nos dice que son aquellas que Dios ordenó. No que eu pueda imaginar o pensar, mas o que Deus ordenó. ¿Y qué ordenó? Nos tenemos las dos tablas de los mandamientos, las dos tablas de la ley. Esas son la base moral para nuestra obediencia. Y eso es lo que se nos demanda a nosotros para salvación también. No como fuente de la salvación, pero si eu fui rescatado por Deus, eu non posso deixar de amar a Deus con todo mi ser, con todo o meu ser, ni deixar de amar a meu próximo como Deus me ama a mí. Entonces, la manifestación de la salvación se ve en las buenas obras. Esas buenas obras son las que están comprendidas en la ley moral de Dios. Y son para gloria de Dios, para edificación de la iglesia, para salvación de nuestros hermanos, en la predicación de la palabra, en la pregación de la palabra. Esas son las buenas obras, no otras cosas que uno pudiera pensar e imaginar. Y por último, Cristo se nos presenta como una demanda de perseverancia. No podemos voltar, no podemos voltar atrás, no podemos mirar atrás. Nos tenemos que mirar hacia adelante, como viendo al invisible, dice, porque nos estamos esperando a aquel día de la redención. Estamos esperando a manifestación de los hijos de Dios. Estamos esperando que Él volviendo para nosotros. Entonces, no podemos mirar atrás a nuestra antigua vida de pecado o de dependencia de la ley. Tenemos que perseverar todos juntos, todos como una congregación, ayudándonos unos a otros para que ninguno se pierda. Esa tiene que ser nuestra motivación para avanzar en esta vida. Y por último, ya para terminar, es pensar que si Cristo es este Dios maravilloso, Cristo es este Dios poderoso que me ama tanto, entonces su salvación tiene ese valor, es tan maravilloso. Entonces, si alguien aquí no conoce a Cristo, no ha recibido, no ha venido a Cristo, esto es todo lo que yo puedo ofrecer. Cristo es todo. Cristo es la única esperanza, esa única salvación. Cristo es el único camino. Entonces, no puedo ofrecer más nada que Cristo.
Cristo, el mismo que murió en la cruz y resucitó para nuestra salvación. Si alguien no ha recibido a Cristo, no ha venido a Cristo, pues preguntar a los hermanos aquí, y cada uno de ellos puede dar un testimonio de tan grande salvación. No dejar pasar el día de hoy. Hoy es el día de anunciación, de anunciamiento, de pregación de la palabra. Hoy está Cristo ofreciendo su salvación para usted. Mas, si algún hermano ha venido a Cristo, mas siente que su corazón se está enfriando, que su vida cristiana está bajando, está enfriándose, se está apagando, es este Cristo al que estos hermanos están dejando atrás. No podemos dejar atrás a Cristo. No hay nada más maravilloso. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está el tesoro de nuestros corazones? Entonces, esto tiene que ser el aliento, conocer a Cristo en estos 7 puntos, conocer a obra de Cristo, tiene que ser la motivación suficiente para que nos podamos pelear con nosotros mismos para alcanzar el conocimiento de Cristo, el conocimiento de Dios, que se nos ofrece en la palabra de Dios. Y si algún hermano está pensando dejar la congregación, buscar otro camino, tengo que decir que no hay otro camino más que Cristo. Cuando nos podemos ver a nuestros familiares, amigos, que sin esperanza, nos podemos ver esa vanidad de la vida. No hay otro camino, no hay otra salvación. Entonces, si alguno está pensando en dejar a Cristo, primero asegúrese, busque, vea si hay otro camino mejor. Si alguien puede encontrar otro camino mejor, que lo tome. Pero yo puedo asegurar que no hay otro camino más que Cristo. Que a Cristo sea la gloria. Amén.